Qué gusto verlos en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. San Juan 14, 27. Digo fuerte amén. Amén. Vamos a leerlo. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Es corto el versículo, dice, ¿listos? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo. Cuando escuchamos estas palabras, el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recomendará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Cuando Jesús da estas palabras, está hablando en un tiempo ya, al final de su ministerio, donde Jesús les habla de su muerte, les habla de que es necesario que sea entregado, y es necesario que Él dé su vida por rescate de los demás. Habla está hablando de sus discípulos, y lo que les espera a los discípulos es algo difícil. O sea, lo que les espera a Jesús mismo es algo difícil. Es soportar la cruz, es soportar los golpes, es soportar la muerte, es pasar por un proceso de muerte. O sea, lo que le espera a los discípulos no es nada menos agradable. Lo que les espera a los discípulos es persecución, es el caminar sin el maestro físicamente, es el expandir el evangelio a través de expandir el evangelio, la crítica, los golpes, la persecución. O sea, y eso lo miramos que en el libro de los Hechos cómo se vuelve una realidad. Entonces Jesús les da una palabra de esperanza y una palabra, y creo que nosotros también, una palabra de esperanza, de seguridad, de confianza. Y Él dice: mi paz os dejo, o sea, me voy a ir, pero mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Cuando uno mira esto, parece que hablar de paz es hablar es hablar de una fantasía. O sea, cuando hablamos de paz, hablar de paz en Centroamérica, donde las gangas se han apoderado de todo Salvador, Guatemala, donde hay secuestros, donde hay matazones, donde hay contrabando de órganos, es difícil. O sea, hablar de paz en México, ahorita con nuestra situación donde el problema político, el problema de la corrupción, el problema de la inseguridad, el narcotráfico, secuestros o tantas cosas. O sea, suena algo fantasioso. Hablar, o sea, cuando uno va a Medio Oriente, o sea, parece que hablar de paz es una fantasía. Y hablar de paz es como Ponce de León, que buscaba la fuente de la eterna juventud. O sea, buscar la fuente de la eterna juventud es algo, es un idealista, es algo ideal, es una ilusión, es algo que está fuera del alcance del hombre, porque inclusive se han escuchado muchas teorías y muchas anécdotas, y ¿quién no quiere encontrar la eterna juventud o la vida eterna? O sea, pero es una fantasía que está en el corazón del hombre, el ser eternamente joven, el ser eternamente, vivir eternamente fuera de la voluntad de Dios. Es imposible, no se encuentra. O sea, es simplemente algo que no existe, que humanamente no se puede encontrar. El hombre tiene que morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este juicio. Igualmente la paz. O sea, hablar de la paz es hablar de una fantasía, cuando la realidad es de que mirar la realidad es
encontrarse con la realidad de una fantasía que no existe. Fíjate, cuando Jesús habla de esas palabras, uno puede decir, bueno, o sea, ¿quién tiene paz? O sea, fíjate la definición de paz. La definición de paz dice el diccionario, es la ausencia de guerra o de conflicto. Es un estado anímico de tranquilidad, gran tranquilidad o calma existente en un lugar. Eso es paz. Entonces, y la verdad es que, ¿quién tiene paz? O sea, la paz es algo que no se puede encontrar. Fíjate, ¿cómo se llama? La paz es algo que no se puede encontrar. Y cuando hablamos cuando Jesús habla de estas palabras, los tiempos no son muy diferentes. Hoy hablamos de guerras, de conflictos, de persecuciones, o sea, lo que están pasando nuestros hermanos cristianos allá en Medio Oriente, cómo son perseguidos, cómo son asesinados. O sea, es difícil. En los tiempos de Jesús no era muy diferente. La presión que el gobierno romano ejercía sobre las ciudades conquistadas era muy fuerte. O sea, se le llama al imperio romano, se le llama la bestia. Es una de las bestias que menciona el libro de Daniel. Y es como la peor de las bestias por lo duro que los romanos trataban a las personas y por lo crueles y los sanguinarios que eran los romanos. O sea, cuando Jesús habla esto, está en un ambiente donde Israel está bajo el dominio de Roma, donde está bajo el dominio de un grupo sumamente cruel y despiadado, donde simplemente se mataba por matar y cualquier cosa que se hablara en contra del gobierno romano se pagaba con la muerte. Entonces, Jesús en medio de esto, y pensando en lo que le va a esperar, y a todos los cristianos de todas las épocas, incluyendo nosotros, nos da una esperanza y nos dice, ¿sabes qué? Mi paz os dejo, y mi paz os doy. Y cuando uno mira, o sea, uno puede mirar todo eso a nivel social y a nivel económico, pero también eso abarca a nivel familiar, cuando no hay paz en la casa, cuando no hay paz en el matrimonio, cuando quieres simplemente irte a un lugar para poder encontrar un poco de paz. Cuando te das cuenta que la relación con los hijos no es la más agradable que tú quisieras y tal vez quisieras cambiar todo el panorama y darte cuenta de que no puedes y simplemente a veces lo único que es tratar de refugiarte en lo que se puede refugiar. La mujer por lo regular se refugia en los hijos, en la casa. El hombre por lo regular se refugia en el trabajo. Los pastores por lo regular se refugian en la iglesia. O sea, siempre hay todos buscamos un momento de refugio donde podamos encontrar esa paz que tal vez no encontramos. Y cuando dice, ¿qué es la paz? Es la ausencia de conflicto. Y conflicto hay todo el tiempo. O sea, hay problemas en el matrimonio, hay discusiones, hay problemas con los hijos, hay problemas en el trabajo. O sea, eso es, entonces no hay paz. Pero cuando Jesús habla, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y yo no la doy como el mundo la da. Y termina diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Entonces, dice, yo no doy la paz como el mundo la da. Entonces me habla de dos tipos de paz. Entonces me habla de la paz que el mundo ofrece y la paz que Dios da. Fíjate qué tremendo. Entonces, y tristemente buscamos la paz. O sea, todos queremos paz, ¿no es cierto? Todos anhelamos paz. O sea, a veces uno anhela la paz como Ponce de León anhelaba la fuente de la eterna juventud. O sea, parece que es inalcanzable encontrar esa paz. ¿Cómo se llama? Pero cuando Jesús habla, dice que no, Él no da la paz como el mundo la da. Entonces tal vez el concepto de paz que nosotros tenemos está bien distorsionada. Está bien distorsionada y tal vez está basada en el concepto que el mundo ofrece. Porque fíjate que tremendo, porque el diccionario, la definición de paz es la ausencia de conflicto. Es un estado anímico de tranquilidad. Es tener gran tranquilidad o calma existente en cierto lugar. O sea que esta paz está condicionada, la paz que el mundo ofrece está condicionada a otras personas.
O sea, la paz que el mundo es ausencia de conflicto. En otras palabras, o sea, yo quiero tener paz y posiblemente muchos busquemos paz y tenemos paz. Pero eso es, la paz que nosotros tenemos es la ausencia de conflicto y realmente a eso se le puede llamar paz. O sea, en otras palabras, si yo tengo un super esposo que me complace en todos los aspectos, entonces puedo tener paz. Entonces yo tengo esa esposa maravillosa que la Biblia dice que existe, entonces yo puedo tener paz. Entonces si yo tengo suficiente dinero para pagar mis biles y tengo un trabajo estable, entonces tengo paz. Entonces si mi relación con mis hijos es muy buena, entonces tengo paz. O sea, entonces esa es la ausencia de conflicto. Entonces hay una razón por la cual tener paz. Entonces la paz está condicionada a lo que otras personas puedan hacer, porque en el momento en que hay un problema en la casa, en el momento en que hay un problema con los hijos, en ese momento entonces se acaba la ausencia de conflicto y se acaba la paz. Entonces tristemente nuestra paz en el mundo está condicionada a lo que otras personas hagan. Entonces yo quiero tener paz, pero está condicionada a la actitud de mis hijos, o está condicionada a la actitud de mi esposa, o está condicionada a la actitud de las demás personas, o a la actitud de mi trabajo. O sea, así puedo tener paz, pero así quiero tener paz. O sea, pero esa es la paz que el mundo da. Fíjate la definición de paz en el diccionario bíblico. La paz en hebreo significa shalom. Y shalom significa paz, bienestar, plenitud, victorioso, próspero y gozo. Entonces, hablamos de dos cosas totalmente diferentes. Hablamos que la paz que el mundo ofrece es la ausencia de un conflicto ¿cómo se llama? Y la paz que Dios ofrece, no estamos hablando de la ausencia de un conflicto, está hablando que en medio del conflicto hay un bienestar, hay una plenitud, hay un contexto de victoria, hay una prosperidad y hay un gozo en medio de un conflicto. Estamos hablando que el diccionario dice, es un estado anímico de tranquilidad. Es un estado anímico, está basado en sentimientos y emociones. Shalom me enseña que no estamos hablando de un sentimiento, sino estamos hablando de una actitud, estamos hablando de un bienestar, de plenitud, y que muchas veces no depende de nosotros, sino que depende de Dios. En otras palabras, la paz que el mundo ofrece está basado en las actitudes de otras personas hacia nosotros, y la paz que Dios ofrece está basado en la seguridad de Dios en nosotros. Fíjate qué hermoso. Entonces, tal vez ahí está el problema, que queremos encontrar paz y buscamos paz, pero buscamos paz bajo el concepto que el mundo lo da. Y cuando Jesús habla en un contexto donde Él está a punto de ser entregado, la última semana de ser entregado, donde va a padecer persecución, golpes, vituperios, va a ser crucificado, o sea, va a pasar por el momento más angustioso de su vida. No solamente Él, sino los discípulos también. O sea, no solamente Él va a pasar momentos de desesperación, momentos donde realmente puede caer todo su ser, sino también los discípulos. Y en medio de eso, o sea, en espera de eso, Jesús da esa palabra. Jesús le dice, shalom los dejo. O sea, no les voy a dejar una ausencia de conflicto. No les voy a dejar un estado anímico de tranquilidad. No les voy a dejar un estado de calma existente en algún lugar. Lo que les voy a dejar es un bienestar en sus corazones, en su espíritu. Es la plenitud que pueden encontrar en mí. Es la victoria que se puede encontrar en momentos difíciles. Es la prosperidad y el gozo que el mundo no puede dar y que yo sí puedo dar. O sea, eso es lo que Jesús viene a dar. Jesús a Jesús se le llama el Rey de Justicia, el Rey de Paz, Príncipe de Paz. O sea, fíjate, entonces cuando uno mira esto, entonces sí queremos tener paz, pero tal vez lo queremos tener bajo un concepto totalmente diferente del que realmente Dios lo quiere. Porque si mi paz depende de cómo sean las personas conmigo, entonces está bien distorsionado. Entonces, si todo se porta bien a todo dar conmigo, qué suave. Entonces tengo paz. Pero si entonces la gente me lastima y me dice, entonces vive una vida bien miserable.
Entonces, ¿dónde queda la promesa que Dios da a aquellos que se atreven a creer en su nombre? De mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo lo da, sino como yo te lo ofrezco. Yo te ofrezco en mí. Yo te ofrezco en mí. ¿Sabes qué? De hoy en adelante yo voy a ser quitado. De hoy en adelante yo voy a ser quitado y los van a perseguir como ovejas sin pastor, y a muchos de ustedes los van a matar y los van a perseguir, pero ¿sabes qué? Yo los dejo, les ofrezco un bienestar, una plenitud, una victoria, una prosperidad y un gozo en sus vidas que nadie puede darles. Fíjate, porque esa es la realidad. Entonces cuando nosotros tal vez empezamos, cuando realmente queremos buscar paz en nuestros corazones, entonces queremos buscarlo a través de una ausencia de conflicto, cuando la realidad es que esa paz la tenemos que encontrar en la realidad de quién es Él en mi vida. ¿Sí se entiende? O sea, si estamos buscando paz en nuestros corazones a través de una ausencia de conflicto, entonces estamos buscando esa paz que el mundo ofrece, y así la ofrece el mundo. Te ofrece momentos tranquilos, te ofrece un estado anímico de tranquilidad en ciertos momentos, te ofrece una ausencia de conflicto para que tengas paz, pero si eso es paz, o sea, imposible, porque ese momento de conflicto se acaba y llegan momentos difíciles y ahí no hay paz. Fíjate. Entonces si lo que Dios ofrece no es una paz, y no la paz que el mundo ofrece, sino una paz que Él te da, y lo repito otra vez, no es una ausencia de conflicto, no es un estado anímico, no es un estado de tranquilidad, sino que Dios te ofrece es un bienestar, una plenitud, victoria en Él. Entonces, ¿cómo se consigue eso entonces? Fíjate, ¿cómo se consigue? Bueno, el libro de Gálatas me enseña que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Cuando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, Él nos enseñará todas las cosas. O sea, Él es el que viene enseñando la realidad de quién es Cristo. Él es el que viene a enseñarnos a imponer, a grabar la palabra que Él dijo en nuestros corazones, para que a través de esa relación con Jesús surja un fruto llamado paz en nuestros corazones. Fíjate qué tremendo. Entonces no hay, cuando llego a entender esto, me doy cuenta que no hay una forma en que uno pueda conseguir la paz. O sea, es algo que se consigue, es algo que se siembra, que se riega, que se cosecha para poder recibir un fruto. O sea, no hay forma de que simplemente uno pueda llegar a cierto lugar y agarrar esa paz. Esa paz es el fruto de una relación que se establece con Dios. O sea, no hay otra. Fíjate. Entonces, ¿qué es la ausencia de paz? O sea, si la paz es un fruto del Espíritu Santo, que la única forma, y déjame decirte, es la única forma que se consigue, porque es un fruto, es algo que se tiene que cosechar, y se cosecha a través de una relación con Dios. Entonces la ausencia de paz, ¿qué es? Bueno, entonces la ausencia de paz es la falta de relación con Dios. Entonces esto me abre los ojos y me abre la mente para poder entender en dónde estoy parado yo. Porque tal vez yo me puedo engañar a mí mismo y pensar que realmente estoy muy bien con Dios. Porque realmente yo digo, bueno, yo estoy bien, o sea, yo me siento bien. Pero si en mi corazón no hay paz, pero si realmente yo no tengo paz, si yo no buscando la paz como el mundo lo ofrece a través de una ausencia de conflicto con las personas, entonces me doy cuenta de que falta algo. Entonces me doy cuenta de que falta algo, y lo que falta es el hecho de que no haya fruto de paz en mi vida. Es la muestra de que falta una relación con Dios. Porque si hubiera relación con Dios, entonces uno de los frutos principales es la paz. Fíjate que tremendo. Fíjate lo que dice Romanos 5:1.
¿Alguien lo puede leer fuerte? ¿Cómo de cañón? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que tremendo. Entonces dice, justificados pues por la fe, ¿qué? ¿Qué dice? Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Fíjate, aquí está algo tremendo. Aquí está algo tremendo. Entonces la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto que se logra a través de una relación con Dios, no hay de otra. Entonces la ausencia de paz es la falta de relación con Dios. Pero ¿cómo empieza todo esto? Bueno, dice Pablo, el romano dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso me abre todo un montón de cosas. Porque me habla de justificación. O sea, me habla de justificación. ¿Qué es justificación? Bueno, es una persona que un tiempo era culpable, que un tiempo merecía juicio, pero que ahora es justificado, ahora es llamado justo por fe. Y esa justificación, ese pecado que le condenaba a esa persona que era condenada o que merecía juicio, ahora por la fe en Cristo es justificada. Y esa justificación lo lleva a tener paz con Dios. Fíjate qué tremendo. Entonces lo que miramos que una de las cosas, o sea, el hombre busca, Ponce León buscaba la fuente de eterna juventud, que es imposible encontrarla porque depende de Dios, porque está en Dios solamente. Y también el hombre busca vivir en paz sin Dios, totalmente imposible, porque también eso proviene solamente de Dios. Entonces, así como la eterna juventud la perdió y la eterna vida la perdió el hombre en el huerto del Edén, así también perdió la paz en el huerto del Edén, y por primera vez hubo temor en el huerto del Edén y se perdió la paz. Fíjate, entonces cuando Dios busca a través de la fe rectificar al hombre, justificar al hombre, entonces lo que está buscando es que el hombre se justifique, o sea, justificar al hombre, pero en los tres aspectos que él busca, que es con uno mismo, con el prójimo y con Dios. Porque cuando Dios empieza, cuando el hombre se siente justificado, y entonces empieza, esa justificación lo lleva a tener una paz con Dios. Entonces me doy cuenta que el proceso de transformación que Dios hace en el hombre, con uno mismo, o sea, que a Dios le interesa que tú también tengas paz contigo mismo. Porque ¿qué es no tener paz contigo mismo? Bueno, no tener paz contigo mismo es inseguridad, es temor, es frustración, es culpabilidad, son traumas, inseguridades, desconfianza. Entonces, o sea, eso es lo que uno viene cargando bajo un concepto de injustificación. Eso, o sea, lo que Dios quiere es que realmente saques eso para que la fe en Cristo te sientas justificado. Y siendo justificado no haya culpabilidad, no haya inseguridades, no haya temor, no haya frustraciones, no haya culpabilidades, no haya trabas, no haya indiferencias. ¿Por qué? Bueno, porque si se saca eso de ti, entonces quedas bien contigo mismo y empieza a haber una armonía contigo mismo. O sea, Dios por eso me llama la atención que lo primero que Dios hace cuando una persona llega al conocimiento de Cristo, lo primero que Dios hace es que te cambie de posición. Eras pecador, ahora eres justo. Eras pecador, ahora eres santo. No eras nadie, ahora eres rey. No eras nadie, ahora eres sacerdote. O sea, te cambia de una posición. Dice la palabra que ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Y cuando habla de sentados, justamente con Cristo, estamos hablando, por supuesto, de un lugar sentado, de un lugar de gloria, de un lugar de honra, sentados, donde se pueden tomar decisiones en Dios como rey. Pero también sentados me habla de un lugar de descanso. Y hablar de un lugar de descanso me habla de un lugar de paz. Fíjate qué tremendo. Entonces, una de las primeras cosas que Dios hace en la vida de un cristiano, de un creyente,
cuando lo acepta cambia su posición en Dios. ¿Para qué? Bueno, para que no haya inseguridades, ni temores, ni frustraciones, ni culpabilidad, ni traumas, ni nada de eso. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué? Porque si no hay nada de eso, porque eso es lo causante. Porque eso es lo causante de que no estés bien contigo mismo, de que no haya paz contigo mismo, y por lo consiguiente, como no hay paz contigo mismo, entonces tampoco hay paz con el prójimo. Y si no hay paz contigo mismo, entonces por las inseguridades y las traumas y las desconfianzas y la culpabilidad y tantas cosas que uno viene cargando, entonces surgen con el prójimo celos, envidias, pleitos, contiendas. O sea, y cuando uno mira eso, te das cuenta que la realidad, o sea, ¿de dónde surgen los celos? ¿De dónde surgen las envidias? ¿De dónde surgen los pleitos? Bueno, surgen de las inseguridades que hay, del temor, de la frustración, del sentido de culpabilidad que hay en la persona. Entonces, el no sentirte en paz contigo mismo, el que no haya paz en ti, eso da lugar a que es muy posible que tampoco haya paz con el prójimo. O sea, el hecho de que no tengas paz en tu corazón, que no estés tranquila contigo mismo, el hecho de que haya inseguridades, temores y desconfianza en tu vida, es muy posible que eso recargue en aquellas personas que tú más amas. Es muy probable que esa desconfianza y inseguridad, eso tengas problemas en tu familia, tengas problemas con tus amigos, tengas problemas en tu trabajo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es imposible que una persona que esté bien consigo mismo pueda estar bien con su prójimo, porque todo depende de Dios. O sea, no estás bien con Dios, no estás bien con Dios, no estás bien contigo mismo, y por consiguiente no estás bien con el prójimo. Entonces, muchas veces queremos paz, sí queremos paz, pero queremos paz, o sea, tenemos un concepto distorsionado de lo que es paz y lo buscamos conforme el mundo lo da, pero no miramos en el interior y no nos damos cuenta del trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de nosotros para quitar esa inseguridad, para quitar esa frustración, esos temores, y ¿cómo se llama? Y a través de que hay una paz conmigo mismo, entonces puedo estar bien con mi prójimo. Porque fíjate, o sea, porque tristemente los hijos o las personas tienen que cargar con las inseguridades y las confianzas de otros, con los temores. Y cuando dice Dios, dice Dios, justificados pues por la fe, o sea, justificados pues por la fe tenemos paz. Entonces es importante. En Juan dice, fíjate lo que dice en Juan, volvemos a Juan. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, ¿qué es eso? No es otra cosa más que el trabajo del Espíritu Santo trabajando en la vida de uno, trayendo las palabras de Cristo impregnadas en tu corazón. ¿Para qué? Bueno, para que haya una reconciliación contigo mismo a través de la fe en Cristo Jesús. Fíjate qué tremendo. O sea, el trabajo que estas palabras se escribieron, pero el Espíritu Santo agarra las palabras y las pone en tu corazón. O sea, ¿cuál es el anhelo del Espíritu Santo? Bueno, que a través de la fe en Cristo Jesús haya una reconciliación contigo mismo, para que estés bien contigo mismo. ¿Para qué? Bueno, para que estés bien contigo mismo y por consiguiente vas a estar bien con aquellas personas que caminan al lado tuyo. Fíjate qué tremendo. Imagínate cómo será una vida sin inseguridades. Una vida donde te mires al espejo y digas, chulada, estoy viejo. O sea, que te sientas tranquila contigo mismo, sin temores, sin inseguridades, sin desconfianzas, que te digan en la calle no sirves para nada y que digas, sure, lo que tú crees. Que te haga sentir mal y que realmente no te sientas mal. Que la paz no esté condicionada a cómo te tratan las demás personas o lo que hacen contigo. Sino tu paz está porque los temores se fueron, porque las frustraciones se quitaron, porque hay una completa seguridad en ti. O sea, ya no hay nada. Entonces, o sea, ya esa paz que Dios ofrece se está haciendo una realidad en la vida de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque los temores se quitaron, porque las frustraciones se fueron, porque empezó a haber una reconciliación conmigo mismo.
Porque hay una reconciliación conmigo mismo. Porque antes me sentía mal, pero ahora no me siento mal. Porque antes me sentía inservible y ahora ya no. Porque antes me sentía cualquier cosa y ahora ya no. Porque ahora me siento que valgo, que soy. Ahora sé quién soy yo en Dios. Ahora hay una reconciliación conmigo mismo. Yo estoy bien conmigo mismo. Y es muy consiguiente, porque estoy bien conmigo mismo. Entonces es muy posible que no haya celos, ni envidias, ni pleitos con el prójimo. Entonces, porque hubo una reconciliación con Dios. Porque acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese acercamiento con Dios me cambió de posición en Dios. Me cambió de posición. De no ser nada, a ser rey, de ser pecador, a ser justo, a ser santo. Bueno, esa posición quitó mis inseguridades, temores y frustraciones, y por consiguiente mi relación con el prójimo cambió y ahora puedo tener paz, porque no está condicionada de cómo me traten. Fíjate qué tremendo. Entonces me reconcilio con Dios. Cambia mi posición delante de Dios. Sé quién soy. Me reconcilio con Dios y tengo paz con Dios. Me reconcilio conmigo mismo. Cerrar mis inseguridades y mis temores y mis frustraciones y mi culpabilidad y mis traumas. Y empieza a haber una reconciliación conmigo mismo. Y por consiguiente empieza a haber una restauración con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis patrones. Porque se acabaron los celos, las envidias, los pleitos, el concepto distorsionado de lo que es paz bajo lo que el mundo ofrece. Fíjate qué tremendo. Entonces se hace una realidad lo que es la paz de Dios. Entonces cuando a través de la fe en Cristo hay una justificación en Dios, en mí y en mi prójimo, entonces la realidad de la paz en Dios es mía. Entonces Shalom es parte de mí. Hay bienestar, hay plenitud, soy victorioso, hay prosperidad y hay gozo. Y no está condicionado a lo que la gente haga conmigo. No está condicionado a una ausencia de conflicto. No está condicionado a un estado anímico. Ni está condicionado a un estado de tranquilidad existente en un lugar. Está basado en la plenitud, en el bienestar, en la victoria que Cristo te da a través de la fe en Cristo Jesús. Está basado en lo que eras y en lo que es. Está basado en lo que tenías y ahora tienes. En lo que fuiste y ahora eres en Cristo. Está basado en que ahora te cambiaron de posición y ahora estás sentado en un lugar cerca del trono de Dios, en lugares espirituales. Fíjate qué tremendo. Entonces, cuando uno llega a entender esto, entonces realmente puedes tener paz. Entonces, aunque, bajo el concepto del mundo es una ausencia de conflicto, pero aunque haya conflicto, so what? Aunque haya conflicto, tú puedes tener paz. Entonces podemos entender el mensaje que Jesús le da a los apóstoles, como lo da a nosotros. O sea, la paz que Él ofrece no es como la ofrece el mundo. La paz que Él ofrece. O sea, por eso miramos, entonces echamos un vistazo a la vida de los apóstoles, un vistazo a aquellos tremendos hombres de Dios que se atrevieron a creer en la posición que ellos tenían, que se atrevieron a creer en Shalom, en la promesa de paz que Dios les ofrecía. Y nos damos cuenta cómo es posible que un Esteban, siendo apedreado, abra sus ojos y con una sonrisa diga: veo el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. O sea, había ¿ausencia de conflicto? No estaban apedreando. No había ausencia de conflicto. Estaban en un estado anímico de tranquilidad. No. ¿Había una calma existente en ese lugar? No. O sea, pero había paz en su corazón, sí. ¿Por qué? Porque en él, en la plenitud de Dios, había un bienestar, había plenitud. Y aunque parecía que era un derrotado porque lo estaban matando, o sea, su vida era una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y había gozo en su corazón.
Eso es lo mismo que sucede con Pablo. ¿Cómo es posible que Pablo vaya, o sea, le diga, no te vayas a ir, no prediques ahí, predica, y se enojan en Efeso y lo tratan de matar, y lo dan lo agarran a pedradas y lo dan por muerto, y lo sacan cargando, lo sacan casi muerto, lo llevan, lo curan, le sanan sus heridas, y está bien otra vez, y se vuelve a meter otra vez ahí. Y tú dices, pero está loco este hombre. O sea, bueno, ¿por qué? Bueno, porque su paz no estaba basado en la ausencia de conflicto ni en lo que el mundo ofrece. Su paz estaba basado en lo que Dios hacía en él. Fíjate qué tremendo. Fíjate, Habacuc. El profeta Habacuc vive uno de los momentos más difíciles que podemos mirar en el tiempo de Israel. Habacuc vive la etapa donde Israel está a punto de pasar por una disciplina de parte de Dios. Y él es parte del pueblo. Habacuc está en la etapa en la etapa de su ministerio donde los caldeos, donde Dios va a disciplinar al pueblo de Israel por su desobediencia con los caldeos. Y empieza a haber momentos difíciles en la vida de él. Y Habacuc 1 empieza, versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y tú oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces que vea iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. O sea, el tiempo que él pasaba era un momento de conflicto. O sea, era donde realmente dice, o sea, era un tiempo donde clamaba y no había respuesta, un tiempo donde miraba violencia, miraba iniquidad, miraba molestias, destrucción y violencia delante de él. O sea, como es muy posible que nosotros tengamos momentos así en nuestras casas, donde nomás pleito y pleito, donde nomás no hallamos la salida, donde parece que es un problema tras otro problema, donde quisiéramos escondernos en un lugar para poder tener un momento de tranquilidad, donde ya estuvo, deja que me meto mi cabeza en el hoyo. donde clamas a Dios, donde tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? Y ¿cómo se llama? Y Dios le contesta a Habacuc y le dice el versículo 6, dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible en ellas mismas. Procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos. Y habla de lo que Dios va a hacer en la vida de Israel. Y tal vez Habacuc empieza a cuestionarse, ¿pero por qué? Y miramos, ustedes lo pueden leer en su casa, pero en el capítulo 1 él empieza a preguntarse y dice: ¿pero por qué, oh Dios, tú permites estas cosas? ¿Pero por qué, oh Dios, si tú eres tan limpio de ojos, por qué vas a permitir que tu pueblo sea lastimado? ¿Por qué vas a permitir esto, Señor? ¿Por qué haces que yo permanezca, que yo mire destrucción y violencia? O sea, ¿acaso no eres justo? ¿Acaso no miras con justicia a aquellos que hacen el bien? Y en el capítulo 2 Dios responde y dice, en el versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero da una palabra preciosa y dice: he aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, Habacuc. Porque este juicio viene sobre Israel por la desobediencia de Israel. Porque este juicio viene porque clamas y clamas y ya no voy a responder. Porque ya hay juicio para ellos por su desobediencia. Pero estate tranquilo, porque el justo vivirá por la fe.
O sea, no estamos hablando de una falta de conflicto, no estamos hablando de un estado anímico de tranquilidad, ni estamos hablando de una calma existente. Estamos hablando de un momento donde va a haber una destrucción y guerra, donde va a aparecer hambre, persecución, frío. Dice, y da las razones por las que pasa eso. El versículo 6 dice, hay de los que multiplican lo que no era suyo. Más adelante dice, hay de los que codician injustamente, hay de los que edifican la ciudad con sangre, hay de los que beben su propio, de los que dan a beber a su prójimo, hay de los que te acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez, hay de los que dicen al palo despiértate y a la piedra muda levántate. O sea, da las razones por las cuales va a pasar un juicio, y Habacuc entiende. Escúchame esto. O sea, Habacuc primeramente se mira desesperado, se mira temeroso, pregunta, pero ¿por qué, Dios mío? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y hay temor en su corazón. Pero en el capítulo 3, él, después de que Dios le dice las razones y que le dice, ¿sabes qué? Mas tú estás tranquilo porque el justo por la fe vivirá. Entonces, en el capítulo 3 empieza a hacer una oración y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temido. Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Y empieza a glorificar a Dios. Empieza a glorificar a Dios. El versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, pero dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, si bien estaré quieto en el día de la angustia, si bien estaré en paz en el día de la angustia, si bien estaré en paz, estaré en shalom cuando la angustia viene, si bien estaré en shalom, si bien tendré bienestar, plenitud, victoria, prosperidad y gozo cuando venga la angustia. Dice, ¿por qué? Dice, cuando sube el pueblo que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca. Y empieza a hablar de la higuera, y empieza a hablar de las uvas, y empieza a hablar de las vacas y de las ovejas. Y cuando uno mira esto, empieza a hablar, lo que realmente está hablando es del gozo, es de cuando falta el pan, cuando escasea la leche, cuando escasea la ropa, cuando escasee la mano de Dios, cuando no se mire la mano de Dios, cuando se mire que las misericordias de Dios no están sobre mi vida, cuando se mire que no hay gozo en mi vida, cuando aparentemente la mano de Dios se quitó de mi vida, termina diciendo, con todo, el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hizo mis pies como siervos y en mis alturas me hace andar. Fíjate qué tremendo. O sea, ¿por qué él piensa eso? Entonces, ¿por qué él piensa eso? Bueno, ¿por qué? Porque llega a tener paz, porque Habacuc llega a tener paz en medio de angustias, en medio de dificultades. Esa paz que no lo ofrece el mundo, sino que lo ofrece Dios. Y la llega a tener, ¿por qué? Bueno, porque sabe reconocer el propósito de Dios sobre su vida y el trato que tiene con Dios, con Él. Porque llega a entender todo el panorama que está pasando alrededor de Él. Porque a pesar de que vienen circunstancias difíciles, llega a entender que quién es Él en Dios y que Él está justificado, que Él está bien consigo mismo, que Él está bien con los demás, que no hay juicio. Esa paz que tiene consigo mismo le da a tener paz con Dios y con los demás, y lo hace tener la paz que Jesús ofrece, que el mundo no te la da. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros podemos tener momentos, queremos tener paz, pero tal vez estamos equivocando la forma. Queremos tener paz y nuestra paz está basada a lo que mi cónyuge haga conmigo. Si no, no hay paz. Si no me habla bien, entonces no tengo paz. Entonces está condicionada a lo que mis hijos sean conmigo. O sea, si me obedecen, está bien a todo dar, entonces tengo paz. Si no me obedecen, entonces no tengo paz.
Está condicionada a cómo me vaya en la vida y en el trabajo. Si tengo dinero para pagar mis biles, entonces tengo paz. Pero si no tengo, entonces no tengo paz. Entonces está condicionada, y tal vez queremos paz y buscamos paz, pero quiero que Dios haga las cosas con las personas porque me afectan a mí. Bueno, o sea, estamos equivocando el camino, porque esa es la paz que el mundo ofrece. La paz que el mundo ofrece está condicionada a otras personas. La paz que el mundo ofrece sí es eso, es una ausencia de conflicto. Pero la paz que Dios ofrece no es una ausencia de conflicto, es una plenitud en Él. Y esa plenitud se logra a través, o sea, esa plenitud de Él es entendiendo quién es Él. Primeramente siendo justificados por fe en Cristo Jesús. Te justificas contigo mismo. Sacas tus temores, tus angustias, tus frustraciones. Entonces empiezas a ver paz contigo mismo. Entonces te pueden decir como se les pegue la gana y no te va a importar. Te pueden tratar como quieran y no va a depender de eso tu paz. Y es muy posible que entonces la paz con el prójimo se restaure, porque las inseguridades y los temores y las desconfianzas y todo eso da lugar a celos, envidias y pleitos. Entonces es muy posible que tengas paz contigo mismo. Entonces la paz con tus amigos, con tu familia, se restaure. Pero tal vez tú primero quieres que Dios cambie a medio mundo para poder tener paz, cuando la realidad es de que el que le ofrecen esa paz, al que se le ofrece esa paz, es aquel que es justificado en su nombre, que eres tú y soy yo. O sea, estamos hablando de algo personal. Estamos hablando de algo personal. Estamos hablando que a mí me justificaron, que yo fui transformado, que yo fui cambiado de posición, que el reino de Dios se estableció en mi vida. O sea, la paz es para mí. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Yo tengo un lugar de paz, de tranquilidad. Para mí es esa promesa. Para mí. Entonces yo tengo que entender. Por eso es el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida mía, tratando de reconciliarme conmigo mismo para que pueda dar fruto con las personas. Para que no haya quien me juzgue, quien me condene. Para que aunque la gente me condene y no crean en mí, pues problema de ellos. No crees en mí, está bien. Dios sí cree. No crees en lo que estamos haciendo, está bien. Dios sí cree. Y lo seguiré haciendo. Y más fuerte. Y hablaré más alto. Fíjate, porque es Dios. Y el reconocer quién es Dios y quién soy yo y qué es lo que hace. Entonces eso me llena de paz. ¿Cuántas? La búsqueda de la paz. Parece algo inexistente, pero la realidad es que es una promesa. Por supuesto es un fruto. Es un fruto que no se consigue en ningún lado, que se consigue a través de una relación con Dios. Y lo quiero repetir otra vez. Entonces, si te falta paz, es una forma de decirte, Dios, de una manera muy sublime, te falta relacionarte conmigo. Vives estresada, vives preocupado. Es como si Dios te dijera al oído, es que te falta relacionarte conmigo para que surja un fruto de una relación que se llama paz. Es que tal vez no le crees en su palabra. Entonces, como no le crees en su palabra, entonces los temores y las inseguridades y las desconfianzas dan fruto. Pleito, contiendas, inseguridades. Y Dios anhela que haya una reconciliación contigo mismo para llenarte de paz. Para que no te condene nadie, para que nadie te diga, para que puedas caminar con la cabeza levantada, como Dios lo hace, para que entiendas la posición que tienes en Dios ahora, para que camines como santo, como justo, como rey, como sacerdote en Él, para que realmente puedas experimentar. Fíjate, vamos a terminar con, fíjate lo que dice Filipenses 4.
4:4. Amén. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Yo te pregunto, ¿podría Pablo, Pedro, Juan regocijarse en momentos difíciles? Sí. ¿Podría Jesús con sumo gozo llevar la cruz y soportar los golpes y los vituperios? ¿Podrías tú en medio de dificultades tener paz y gozarte? Dice, regocijaos en el Señor. Por supuesto que sí. Porque dice regocijaos, ¿dónde? En el Señor. O sea, hay una piedra donde tú puedas sostenerte. Es como escalar una montaña y no sabes dónde agarrarte, pero es como agarrarte de lugares fuertes donde no te puedes caer. Regocíjate en el Señor. No, o sea, no en tus hijos, no en tu esposo, tu esposa, no en el trabajo. O sea, porque todas esas cosas caen y varían. Pero dice, o sea, que la fuente de tu fe, que la fuente de tu confianza, que la fuente de tu paz esté en Dios, en la posición que Él te dio, en la restauración que Él puso en ti, en la justificación que Él te dio en ti mismo y que eventualmente se transmite a tu prójimo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso. ¿Quién dice estas palabras? Esa palabra lo dice Pablo. Lo dice Pablo a los filipenses y habla de la razón por la cual te des. La razón por la cual sigue levantando la cabeza, aunque parezca que las cosas van mal. O sea, sigue haciendo buenas obras. O sea, no te llenes de amargura en tu corazón a pesar de que se vienen las cosas difíciles. Cristo ya viene pronto. O sea, no dependa, o sea, que tus buenas obras, que tu actitud, que lo que haces no dependa de lo que otras personas hacen. Porque si depende de otras personas, entonces estás agarrando la paz que el mundo ofrece. Entonces vives bajo la paz que el mundo te ofrece. Y ahí créeme que ahí no hay paz. Fíjate. Pero dice en dos palabras, o sea, que vuestra gentileza sea conocida. O sea, no, que la forma de hablar y el trato con los demás no dependa de otras personas. ¿Cómo se llama? Que lo que tú anhelas y tus sueños, o sea, sean puestos en Dios y no porque anhelas y porque envidias a otras personas. Dice, entonces, dando todo eso con oración y acción de gracias, bendice a Dios por lo que tienes. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso. Entonces tal vez uno pueda decir lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, dice, oí y se conmovieron mis extrañas, y a la voz de él temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero dice, sí bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Sabes qué? Porque Dios habló, porque yo sé lo que está haciendo, porque no depende de otras personas. ¿Sabes qué? Si bien tendré paz en medio de la angustia, cuando sube el pueblo con sus tropas, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, aunque falte comida, aunque falte leche, aunque falte pan, aunque falte carne, aunque falte ropa, aunque falte fruto de la vid, gozo, aunque aparentemente no haya gozo,
aunque no haya razones para gozarse. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Precioso. Precioso eso. Pues yo sé solo